grabar. Muy bien, jóvenes, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día continuaremos trabajando con el método SPAC, con la presentación que nos está haciendo Rogelio, y vamos a terminar de ver ese método y después Rogelio nos va a contar un poco también de otros software para el manejo de figuras que viene con toda esta paquetería del Geopsi que lo vamos a ir utilizando a lo largo de este módulo. Así que los dejo con Rogelio. Bien, hola. Voy a compartirles pantalla. Acá, yo sí. Bueno, vamos a comenzar. ¿Dudas hasta acá? Recuerden que habíamos estado viendo la parte de los datos. Habíamos separado, en este caso, para los datos que nosotros tenemos, lo estamos haciendo como ejemplo. Separamos los datos en doble mediano, que es el arreglo que se hizo primero, de los datos originales, que es esta tabla, ¿sí? Después, ya que tenemos estos datos, los guardamos en un grupo, ¿sí? ¿Dudas de eso? ¿Preguntas hasta acá? Es importante que ya lleguen hasta acá porque ya no nos vamos a regresar. Todo lo demás con anterioridad están en los videos pasados. Entonces, si alguien tiene dudas, se puede regresar a verlos. Pero bueno, la idea de trabajar aquí ahora solamente con esos 4 datos es poder analizar solamente este arreglo, el arreglo 1. Y vamos a analizarlo ahora desde el preprocesado, no solamente desde el análisis que ya vimos que era el procesado de SPAC, sino hay que hacer previo un preprocesado. Nosotros en la clase pasada utilizamos solamente el uso de la aplicación de SPAC, que está acá arriba, pero no hicimos ningún preprocesado. Es decir, los datos con los que trabajamos son datos, yo le llamo crudos o datos originales, en los cuales viene mucha información más allá de la que no requerimos y de la que no nos sirve para nuestro trabajo. Entonces, vamos a ver un poco la parte previa, que se trata en análisis de los datos, pero previos a. Entonces, podemos ver que tenemos aquí los 6 sensores con el mismo tiempo inicial, el mismo tiempo final. Y lo que hacemos es, ya tenemos la tabla, los llevamos a la observación, ¿sí? Podemos ver que aquí en la observación los datos salen un poco extraños porque arriba hay señal, pero abajo se corta. Igual también arriba hay señal, pero abajo se corta. Y esta señal de aquí, si no sucede eso, ¿no? Entonces, para evitar que los datos tengan un problema desde el inicio, es importante hacer de menos, así básico, 2 correcciones. Una corrección quitándole la media, para evitar un poco la inclinación del sensor como haya estado desde su posición inicial, y después un filtrado en frecuencia, obviamente. Entonces lo que vamos a hacer es, lo voy a poner yo acá, no sé si voy a dejar. Ya. Entonces vamos a revisar estos datos y vamos a observarlos primero aquí, los que teníamos, y vamos a filtrar estos. Entonces seleccionamos aquí en la esquina, en la parte superior izquierda, nos vamos a forma de onda y le ponemos sustraer valor. Y le ponemos el valor medio. Ok. Y otra vez nos vamos a observar los datos. Y podemos ver que ya existe una pequeña diferencia en las señales. Una pequeña diferencia. Me escucho con eco, no sé si alguien prende el micrófono. Sí, espero que se observe, ¿no? Igual que allá. Vemos que las señales ya tienen una especie de forma más congruente que las señales que estamos viendo del lado derecho. Ahora, vamos a tomar esas mismas señales que tenemos y vamos a... ¿dónde está? Lo cerré. Parece que lo cerré. ¿Sí? Ya tenemos una señal original, la señal con la corrección, la primera por el medio, y después vamos a hacer un filtro. Un filtro, yo utilizo un filtro pasabandas,
En este caso vamos a utilizarlo de 0.5, depende del objetivo. Ya les comenté que depende del objetivo, es el filtro que vamos a utilizar. Entonces vemos que nuestro trabajo va más o menos como de 0.5 a 20 Hz, que no nos permite ver más allá del medio. Y yo aplico un Butterworth de orden 4. Eso, si quieren, lo podemos analizar más adelante, podemos discutirlo un poco posterior a por qué un tipo de filtro, por qué ese rango, etcétera. ¿Sí? En realidad... Rogelio, disculpa, una pregunta. Sí, dime, adelante. ¿El filtro se hace en waveform? Me perdí, disculpa. Sí, otra vez, mira. Selecciono, le voy forma de onda y le doy filtro. Ah, perfecto, gracias. Sí. Le doy filtro, le doy aquí pasabandas y le doy de 0.5 a 20, más o menos. Esto, yo les recomendaría que primero hicieran un filtro muy grande, o sea, un filtro, no sé, de 0.1 a 40, y después, conforme vayan procesando los datos, vayan realizando un mejor filtro, dependiendo del rango de frecuencias que ustedes quieren estudiar. Entonces, esto no es ensayo y error, sino es hacerlo una vez, ver los resultados y volver a procesar. Ver otra vez los resultados y volver a procesar, ¿sí? Entonces, utilizando un filtro como este, yo creo que mejora mucho la señal. Le damos OK y ahora la volvemos a observar otra vez. Y ya tenemos 3 señales. Tenemos la señal 1, la que no tiene nada de trabajo, los datos originales, crudos. Tenemos la señal 2, que solamente tiene una corrección por la media. Y tenemos la señal 3, donde ya tiene un filtrado en frecuencia. Podemos ver que algunas señales, por ejemplo, esta señal de aquí, esta señal de acá, estas de aquí, ya desaparecieron en este filtro. ¿Sí? Miren. Por ahí está, ¿no? Entonces, podríamos asumir que quizá para estas estaciones estuvo alguna señal que fue muy local, que no se logró ver en todas las demás. No es una señal que venga de algún sitio que haya pasado por todos los sensores, sino es una señal que puede ser transitoria solamente. Igual acá, esta señal de aquí, esta señal de acá, esta de acá atrás, etc. Cuando nosotros aplicamos un filtro en frecuencia, logramos darnos cuenta qué señales vienen de lejos o que contribuyen en la construcción del ruido sísmico, pero para todas las estaciones. ¿Rogelio? Sí, adelante, dime. ¿Se escucha? ¿No? Sí, dime. Ah, ya. Ya me estaban escuchando. No, que entiendo en ese sentido como por qué filtraría las altas frecuencias. Porque pueden corresponder a señales locales que en el fondo se disiparían si estuviesen más lejos. Pero las bajas frecuencias, ¿por qué hay un límite? O sea, ¿por qué no aplicas en el fondo un filtro pasa abajo en vez de un filtro pasa banda? Ya, porque dentro de esa señal, no sé cómo sean sus datos, pero muchas veces hay señales de periodos muy grandes, es decir, frecuencias muy bajas. Y entonces la señal original se va a ver una especie de una ola, por ejemplo. Parece que tu señal está montada sobre una señal de un periodo muy largo. Entonces, esa señal de periodo muy largo que tiene, no sé, a lo mejor 0.1 Hz, no es de nuestro interés para lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que es una frecuencia más o menos como entre 1 y 20, 30, 40, depende del medio, depende del objetivo, depende de la abertura, lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces es importante analizar, cortar solamente en el intervalo que estamos trabajando y no solamente hacer un pasa altas o un pasa bajas, sino solamente quedarnos con el intervalo. Por eso hacemos un pasabandas, donde quitamos la baja frecuencia, pero también quitamos la alta frecuencia. Y esto nos permite un mejor procesamiento. Sí, profe, adelante. Para complementar lo que dice Rogelio, también estos son geófonos generalmente de alta frecuencia. En particular, bueno, estos son geófonos más o menos buenos de 1 Hz, pero muchas veces para este tipo de estudios se ocupan geófonos de 4,5 Hz. Por lo tanto, no está muy bien grabada la baja frecuencia. Si tú estuvieras trabajando con banda ancha, buscando la corteza, también te conviene hacer un pasabanda, como hace Rogelio, pero te metes más en las bajas frecuencias. Pero en general, siempre las muy bajas frecuencias, y en este caso el concepto de bajo depende del tipo de sensor,
no está muy bien grabada por las características del sensor. Y eso entra ruido, sobre todo este ruido de baja frecuencia altera mucho los cálculos numéricos. Entonces siempre es bueno, siempre es sano eliminar la baja frecuencia y tener para sacarla, porque mete mucho ruido en cosas numéricas, por lo que decía Rogelio, de esta sinusoidal que a veces te aparece. Sí, perfecto, gracias, profe. Entonces, sí, se me olvidó comentar esa parte de los sensores. Todos los sensores tienen una respuesta instrumental. Entonces, por ejemplo, los de banda ancha te dejan ver hasta 0.03 Hz. Entonces, es una frecuencia muy baja, en realidad, para lo que nosotros nos dedicamos. Pero si quieres ver, por ejemplo, modos fundamentales de la Tierra, esa frecuencia no es tan baja como los modos fundamentales. Necesitas todavía un sensor que te permita ver más allá. Si quieres ver algo más somero, con los sensores de 4.5 Hz para arriba, a veces es suficiente. Entonces, es importante también saber el sensor con el cual estoy registrando mis datos. Porque no tiene caso que tenga un sensor de 4.5 Hz hacia arriba y que yo esté queriendo ver, por ejemplo, 1 Hz. No lo voy a ver. Entonces, también es importante saber los sensores, también como observación, ¿no? Adicional ¿no? a los datos que vemos. Entonces, vemos que sí hay diferencias acá. ¿Sí? Vemos que sí este tipo de señales en el filtro se van. No se van, o sea, las elimino, ¿no? ¿Para qué? Para quedarme solamente con la parte del ruido sísmico. Todo lo que no sea ruido sísmico, como se ve acá, por ejemplo, toda esta señal, que aparentemente está llegando a todos los sensores, se ve que es una señal congruente para todos los sensores. En realidad es la señal que podría destruirnos la contribución del ruido. Entonces, como ya vimos, es necesario hacer, primero, de los datos, vemos los originales, por ejemplo. Son muy diferentes los originales a los que ya vamos a empezar a trabajar, porque apenas vamos a empezar a trabajar. O sea, esto es una prelimpieza para empezar. Entonces, sigamos. Nos quedamos acá. ¿Sí? Estos son los datos que estamos trabajando los finales. Y aquí se van haciendo el ID, es cada vez que yo proceso, este ID va cambiando. O sea, aquí va en 48, luego va a 49, etc. Entonces, ya vamos en este procesado, en esos datos. Entonces, de aquí nos pasamos a SPAC. ¿Sí? En SPAC, como ya vimos la clase pasada, nos tira 4 ventanas. La ventana del tiempo, la señal en tiempo, la ubicación, cómo es nuestra distribución de los arreglos, y las combinaciones por pares de estaciones partiendo del 0,0. ¿Sí? Donde cada distancia del 0,0 a partir del 0,0 es R. Ya habíamos definido la importancia de R, de hacer los gráficos. Entonces, de aquí yo voy a quedarme con... ¿Dónde está mi tablita? Voy a cerrar esta. Voy a empezar a cerrar otra vez todo lo que no me sirva y voy a comenzar a cerrar otra vez. Ya. Ok, estamos aquí. Lo llevamos a SPAC. ¿Sí? Y ya tenemos estas ventanas. Vamos aquí a la ventana de rings. Estos rings ya los tenemos guardados. Entonces los voy a cargar. Los rings. Ok. ¿Sí? Todos vamos hasta ahí. Recuerden que esos ya los habíamos hecho. Si tienen dudas de cómo los construimos, está en la clase pasada, en la forma, ¿no? De cómo se hizo. Para recordar, vimos que en el primer anillo, en el anillo rojo, bueno, que está acá, habíamos visto que había, es este, ¿no? El rojo interno. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? A ver, otra vez. Cuando algo pasa así, es mejor volver a cargar. Open. Ahí está, ¿no? Aquí le doy más, aquí le doy menos. Ya está. Aquí podemos ver que el primer anillo, que es el color rojo, que está acá, que envuelve al amarillo, tiene 3 pares. Y aquí están, 3 pares. Y el segundo anillo, que es el amarillo, que es el verde, aquí, contiene 6 pares. Aquí hay, o sea, aquí hay otros dobles. Aquí creo que es el 4 y el 8, y el 2 y el 7. Se ve que está encimado, pero ahí hay 6 pares que comparten misma R basado en este arreglo, ¿no?
Y así nos vamos a ir construyendo cada uno de los anillos que son de nuestro interés. Ahí está otro anillo con 2 pares, más con un R más grande, con una variación de R desde 22 y otro de 30. Vamos a comparar el de 22 con el de 30. Y vamos a ver qué nos da. Y así vamos construyendo. Yo les comentaba que la mayor forma de combinar esos pares de estaciones. Pueden separarlos. Yo soy de la idea de que separen hasta por 2 o 3 pares. Entre más se pueda separar, mejor. Después tenemos que regresar a eliminar lo que no nos sirva. Y al final recuerden que hicimos un anillo que englobaba desde la distancia más pequeña, que es 10. Vamos a hacerlo, es más chico, de 7, que sea de color vino. De aquí hasta acá. O sea, quiere decir que tome todas las R's. Y vamos a ver si construye o si destruye el promedio de todas las combinaciones. Entonces ya vimos aquí, estábamos en tiempo. En tiempo habíamos dicho que habíamos cambiado el tiempo para hacerlo más veloz. Pero bueno, lo que podemos hacer aquí es ponerle unos 40 segundos. Habíamos quedado cómo se definía la ventana. En este caso, como tenemos muchos datos, una de dos. Podemos filtrar los datos, quedarnos con pocas ventanas de lo que nos interesa. Por ejemplo, habíamos quedado que eran, creo que eran 12 segundos. Vamos a ponerle 15 segundos. Sin ningún traslape. Y vamos a hacer la parte del filtrado, lo que yo les comentaba, pero por un ancho de banda. Entonces, por ejemplo, aquí podemos agarrar solamente algunas ventanas que sean como representativas y quedarnos solamente con la parte de la señal sísmica que no tiene una alteración en su amplitud. Solamente aquellos datos que cumplan con esas condiciones, que no las vamos a ver, pero bueno, acá están. Para que solamente me seleccione los datos que me conviene a mí analizar. En este caso, vamos a sacar estas señales, ¿sí? Y solo vamos a tomar la parte verde. Entonces aquí yo con este filtro, yo puedo decidir qué tanto tengo que filtrar, o solamente me quiero quedar con algunas ventanas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, o sea, a lo mejor podemos hacer eso, ¿no? Podemos agarrar menores ventanas con el ancho que nos importa, y eso vamos a hacer también que haga más rápido nuestro procesado. Yo les recomendaría que trataran de hacerlo con el mayor número de ventanas para que valga la pena todo el registro que se obtuvo, sin pasarnos o sin excedernos a tomar señales que ya no corresponden al ruido natural del suelo. Entonces yo creo que por ahí, por ejemplo, a mi criterio, yo creo que por ahí estaría bien trabajar así con ese rango de ventanas. Sin embargo, lo va a hacer menos, ¿sí? Yo lo voy a hacer menos para que tarde menos mi procesado y no nos demoremos tanto. Salida, habíamos quedado que era de 1 a 40 y que lo íbamos a guardar en el escritorio, que dijera SPAC, ejercicio 1. Y vamos a darle status y vamos a correr. Y ya está. Me dice que va a correr 4000 ventanas. Aparentemente esto va a tardar mucho por el tipo de procesado. En este caso yo lo voy a agilizar un poco, le voy a poner aquí una ventana más grande. Voy a modificar mis señales, quizá. Esto lo hago por optimizar el tiempo, ¿no? Ya tengo ahora 1000 ventanas, ya reduje a un quinto casi el procesamiento. Pero también es para que vean lo que podemos ir haciendo. Podemos aumentar la ventana, disminuir el filtro, podemos disminuir el filtro, aumentar la ventana, dependiendo de lo que queramos obtener. En este caso, si tengo poco tiempo de registro, por ejemplo, 20 minutos, es importante definir una buena ventana, porque no lo mismo definir una ventana de 60 minutos, cuando con una de 12 yo recupero bien la señal. Entonces, si tengo poco tiempo de registro, es importante hacer un buen ventaneo. En este caso que tenemos registro suficiente, nos permite hacer muchas ventanas más grandes para poder ver frecuencias más bajas. Entonces, ¿cuánto es el tiempo óptimo? Depende del sitio, depende del objetivo y principalmente de las frecuencias que estamos trabajando.
¿Dudas, preguntas de esto? Hasta aquí lo mismo que vimos en la clase pasada. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Todos van hasta acá? ¿Les corrió? Algunos aquí se traba, por acá colapsa de repente el Jobs. Yo tengo una duda, como cuando uno va guardando los archivos, Ujú. por ejemplo, cuando yo tenía este problema de que tenía 12 ventanas en vez de 6, entonces me fui a Waveform, Merge, ya las junté y todo, y hice como todo el procesamiento así, y cuando le pongo guardar, y después como para comprobar si se guardó y me salgo y me vuelvo a meter, como que no me aparece, quizás se guarda de otra forma y hay que abrirla de otra forma, no sé. Tienes que exportar los archivos aquí en File, exportar Signals, y aquí las guardas como... Así cargas, creo que así lo guardas y te debería de cargar, Ya. pero creo que no te guarda con el procesado. Creo que solamente te guarda como la tabla de datos, o sea, la tabla original de datos, esta. Pero esta tienes que, Ujú. lo que hacemos es como el preprocesado que hicimos hace rato del filtrado y de la corrección, eso creo que tienes que Sí. volverlo a hacer. Ujú. Ya. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí tienes que volverlo a hacer. Ujú. Pero son dos, o sea, es sustraer valor medio y un filtrado. Ya no vamos a meternos a lo demás, ¿no? Pero también tiene aquí un blanqueamiento. eh, Tiene algunos otros tipos de correcciones que para nuestros fines escolares no vamos a meternos, ¿no? Para esa parte. Pero les comentaba, vino un manual donde también les Entonces, explican cómo funciona. Ujú. Dime. sí, entonces como que esto pongo file, ya me pide como un archivo punto, en los de Geoxy, no me acuerdo, es como punto GPI, algo así. Ujú. Em, entonces, si quiero como abrir estos otros que guardé, ¿desde dónde se abre? Como, ¿los puedo como abrir y tirar Spack directo? Sí, aquí mira, aquí en Open, y aquí puedes guardar ese punto GPI. Y aquí lo puedes abrir. Sí, es que así cuando hago eso, aunque haya guardado antes lo otro, no me guarda. O sea, como que como que solo me abre desde los grupos que hicimos Sí, como esto de la acá, primera ¿no? O clase. sea, de aquí te abre esto, tú tienes la tabla, y aquí con la tabla, esta tabla, por ejemplo, los datos están crudos, o sea, no tienen ningún tipo de procesamiento. De aquí hay que Nada, preprocesarlos. sí. ¿Es esto? Sí. ¿Así? ¿Es lo que te Ujú. refieres? ¿O no entiendo muy bien? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hice los anillos. Ya, por ejemplo, la clase pasada hice los anillos, tenía el archivo guardado, pero no sé cómo hacer que aparezca, porque cuando lo tiro como que lo arrastro a Jobsy, no me Ujú. sale nada. Ya, esos errores son de clase presencial. ¿Quieres compartir tu pantalla? A ver qué se hace y te podemos ayudar. Oye, es que estoy como de otro dispositivo, es que estoy con dos pantallas. Espera, Ya, déjame meterme en el computador. ya, Si bueno. quieres, sigue ahí mientras me meto. Ya, sí. Bueno, ya terminamos acá de correr los datos, ¿sí? Ya terminó en cada uno. Y esto me generó en esta ruta de salida este archivo, ¿sí? Este archivo fue el que yo obtuve al concluir todo este procesamiento. Entonces nos vamos a ir, vamos a poner en buscar, y si no es en buscar, nos tenemos que ir a la ruta, que es equipo, creo que es unidad C, archivo de programa, no está acá, 86. Y me voy acá a Jobsy, me voy a bin, y aquí en bin tengo varios de esos archivos, bueno, varios que son ejecutables, los programitas acá, que son parte de Jobsy, con los que vamos a trabajar. Entonces, aquí se encuentran todos los módulos que tiene Jobsy, que son muy funcionales. Rogelio, Rogelio, Sí, seguimos pásame. está viendo la... tu pantalla de Ah, Jobs y nomás. ya, ya. No. Ya se ve. Sí, no. Bueno, me voy a pasar a compartir toda mi pantalla. Y ahora sí ya ven toda mi pantalla.
Bueno, les comentaba, aquí está la ruta, ¿no? Unidad C, archivos x86. Espero que así también tengan todos los demás, haya guardado ahí. Luego viene Jobs, ¿sí? Y dentro de Jobs viene bin. Aquí Jobs viene bin. Y aquí dentro de bin viene el ejecutable, desde luego de Jobs. Viene un archivo que se llama fig, que vamos a trabajar ahora con ese. Pero además de ese, tiene otra paquetería, por ejemplo tiene toda esta paquetería para que nosotros podamos tanto a realizar cierto tipo de procesado como observar los resultados. Toda esta paquetería en realidad es muy funcional, nos permite movernos dentro de Jobs en diferentes lados, y una ventaja que tiene Jobs muy grande es que toda su interfaz, ¿sí?, nos permite hacer copy de una ventana, meterme a uno de esos archivos para ejecutar y observar señales y pegar. Nos permite copiar y pegar de una forma sencilla. O sea, la ventaja de esto es de Jobs, que puede trabajar con muchos módulos y no están alejados uno del otro. Al contrario, están tan unidos que todo te da la oportunidad de poderte trasladar de un sitio a otro sin tener que salirte o sin tener que perder datos. Entonces vamos a trabajar con uno especial que se llama SPAC2DISP. Y aquí está. Una de dos. Lo pueden buscar acá en bin, o se pueden ir, no sé, acá a buscar y ponen SPAC2DISP y les aparece acá. Ajá. Entonces vamos a abrir SPAC2DISP y les va a pedir cargar un archivo. Y vamos a poner ejercicio 1 y vamos a cargar el archivo. Y el archivo va a tener estas características. ¿Sí? Vamos a ver del lado, voy a poner acá, del lado izquierdo, los datos de la curva. No tenemos ninguna curva, en este caso, todavía hasta ahora. Vemos también aquí un gráfico, y este gráfico aparentemente no tiene cara de nada, ¿no? Se ve algo raro, se ve por aquí una U, pero esa U no sé qué significa. No sé si recuerden cómo es una gráfica de una curva de dispersión en lentitud. ¿Es con pendiente positiva, con pendiente negativa? ¿Alguien se acuerda cómo es una curva de dispersión? ¿O qué características tiene una curva de dispersión? ¿O típicamente cómo sería una curva de dispersión en lentitud y en velocidad? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno. En lentitud, o sea, me acuerdo que eran como inversas. En lentitud creo que va disminuyendo con la profundidad. ¿Ya? Ajá. Pero eso. Ya, sí. Perfecto. Sí, súper, muy bien tu respuesta. Excelente, es eso. Asociando, eso sí o sí, asociando que bajas frecuencias es mayor profundidad y alta frecuencia es más somero. Ajá. Entonces, a menor frecuencia, menor lentitud, a mayor frecuencia, mayor lentitud. Al profe le gusta trabajar en lentitud. A mí me gusta más trabajar en velocidad porque creo que se ve un poquito más, no sé si tradicional, pero más conocido el parámetro de velocidad que lentitud. En cambio, es importante decir, como ya vio en el modelo de inversión, que se trabaja en lentitud, no en velocidad. Pero bueno, se puede sacar la velocidad, ¿no? Sacando el inverso de la lentitud. Entonces vamos a trabajar en lentitud. Casi muchas de las curvas las encuentran en velocidad y también muchas se encuentran en lentitud. Entonces, para que estén familiarizados cómo se ven de una y cómo se ve de otra. Vamos a irnos a propiedades. Vamos a ver, vamos a dar, acá, botón derecho, donde dice lentitud. Vamos a dar propiedades. Y vamos a dar en el eje Y. Y aquí en el eje Y, donde dice escala lineal, le ponemos inversa. Le ponemos inversa y ahora sí. Tenemos que a mayor profundidad, mayor velocidad. Menor profundidad, menor velocidad. Aquí tenemos unos parámetros que viene un camín. ¿Y alguien sabe qué es la letra K? ¿Alguien recuerda qué es la letra K? ¿El número de ondas? Sí, perfecto. ¿Y qué es el número de onda? ¿Alguien se acuerda qué es el número de onda?
Una medida de la variación espacial de la señal. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Cómo define el número de onda? Rogelio, ¿Sí? quedan 20 minutos. Ah, ya, me apuro, profe. Bueno, el número de onda es el inverso de la longitud de onda, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos valores. Estos valores de longitud de onda, de número de onda, me van a dar, como es una escala logarítmica, en realidad es lineal, pero bueno, como es logarítmica, se va, ¿no? Ese intervalo. Y tenemos un min y un max, ¿sí? Que podemos irlo moviendo acá. Son los intervalos de confianza, que también ya lo comentaron. Y aquí tenemos una parte que se llama celdas. Entonces, en celdas, nosotros podemos aumentar las celdas y ver cómo nuestra curva va modificándose. ¿Sí? O se va haciendo más clara, o se va haciendo más tenue, o se va haciendo más densa. Entonces vamos a buscar la forma en que la curva, por medio del movimiento de las celdas, se vea característica, por ejemplo, ahí. Parece que hay una especie plana y parece que la curva va cayendo, tiene una pendiente. Y de aquí vamos a irnos a la parte derecha, que son la función de autocorrelación. Ya vimos que la función de autocorrelación es la solución o es la representación con la función de Bessel. Entonces vemos que algunas de estas se parecen a lo mejor bien a la función de Bessel. En este caso, por ejemplo, el anillo 1, quizás solamente la parte de la caída, ya esto de acá, quién sabe qué se parece. El anillo 2, podemos ver que sí hace una especie de la función de Bessel, sí hace una caída y sube. El anillo 3 solamente cae, ya no sabemos qué hace. El anillo 4 cayó, después de aquí se descompone. El anillo 5 y el anillo 6. Recuerden que el anillo 6 era el anillo todo completo y es este. Entonces podemos ver que no resuelve, ¿no? O sea, si hacemos el R completo desde 0 o desde 10 metros hasta el más grande, vemos que no tiene una solución real. Puede ser que la solución buena sea esta, por ejemplo, el anillo 2 da una buena solución, el anillo 4 y quizá el anillo 5. Podríamos borrar, por ejemplo, el anillo 1 y el anillo 6. Entonces nos volvemos a regresar al Jobsy, borramos el anillo 1, aquí, voy a rings, borro el anillo 1, que no me construye, me destruye, borro el anillo 6, que igual me destruye, y vuelvo otra vez a hacer el procesado. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una mejor señal, aquí una señal más definida, más clara, sin tanta dispersión. Eso nos va a mejorar mucho los datos, porque nos va a decir con más claridad dónde está bien la curva de dispersión. En este caso vamos a dar el seguimiento de la función de autocorrelación a la curva de dispersión. ¿Y cómo se hace eso? Aquí abajo tenemos una para movernos, ¿sí? Y aquí también tenemos otro. Son dos. Uno, mueve la frecuencia y mueve el radio. Me muevo de radio, de anillo. Entonces yo me voy a seguir con esta bolita aquí, pero voy a ver que esa misma construye acá, con un puntito. Entonces le voy a dar seguimiento ahí. ¿Sí? Y yo veo que esta parte de aquí continúa, ¿no? Veo que mi función, ¿sí? Se sigue, por ejemplo, ahí. El anillo más pequeño, que es el más grande, digo, el anillo más pequeño, que es el de 9 a 12 metros, me va a definir una alta frecuencia, es decir, la parte de acá. Y el anillo más grande, que es el de 32 metros, me va a definir la parte de acá arriba. Pero a pesar de eso, vemos que el anillo pequeño también pasa, ¿sí? Por la curva que yo estoy observando ahí, veamos. ¿Sí? Hasta acá, más o menos. Ahora me voy al anillo 2. Y veo qué pasa en el anillo 2. También va por ahí la solución. Ajá. Ahí va. Y aquí se va hacia arriba. Sale la otra solución. Aquí viene otra solución ya. Ya lo vimos eso en la parte matemática, ¿no? ¿Sí? Ahí va la solución. Y así vamos buscando por todos los anillos. Vamos a ir analizando todos los anillos y vamos a ir viendo qué pasa. Por ejemplo, esta construía. Pero ¿qué pasa con el 4? ¿No? Aquí, por ejemplo, ya aquí tiene buena solución. Toda esta parte de acá tiene buena solución. Pero aquí, ya lo que pasa de aquí en adelante, me descompone. Y veamos qué pasa acá. Se va hacia arriba. ¿Sí? Entonces ya, a partir de aquí, ya no tengo una buena solución. Ya me distorsiona mi curva. Y así me voy buscando cada uno de los anillos. ¿Qué me aporta y qué no me aporta? Por ejemplo, este anillo. Me aporta muy arriba.
Yo veo aquí la función, no está tan buena como las demás, ¿sí? Pero más o menos sigue la tendencia. Y aquí, desde aquí, se va. O sea, hace que ya no tengo mayor resolución desde 5, con este anillo, de 5 hacia arriba, ya no tengo solución. Como el anillo 1, que sí me deja ver hasta acá, hasta 7, 8 Hz. Y voy con el anillo, el total. ¿Qué pasa con ese anillo? ¿Por dónde va? Por acá arriba. ¿Ya vemos que va por allá arriba? Veamos, aquí va. Se sale totalmente de las que sí construyen, aquí. Y de ahí se va para arriba. O sea, sé que si yo tomo en cuenta todo el promedio, en realidad mi curva iría por aquí arriba y de aquí se iría. No representa lo que los demás están representando que va por acá abajo. Entonces, si esta la quitamos, desde el Jobsy, esta y la 1 la quitamos, podemos eliminar esta dispersión de acá arriba y nos quedaríamos con una curva mucho más clara aquí abajo. ¿Sí? Construida solamente de los anillos que me interesan. Y, tuvimos que haber borrado los que no son de mi interés. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya vimos que aquí viene a esta frecuencia, entre 2 y 2.5, tiene una velocidad entre 500 metros por segundo. ¿Sí? Ahí se ve que viene 500 metros por segundo y la curva viene bajando hasta por acá, decía el anillo más pequeño, que es el que me define la alta frecuencia. Entonces voy a hacer botón derecho, voy a hacer pic, ¿sí? Voy a picar acá y voy a hacer dos curvas. Voy a hacer una curva con un intervalo superior y un intervalo inferior. Entonces voy a hacer, botón izquierdo, voy a hacer pic, 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 voy a ir a pic. Hasta acá. Le doy otra vez, quito, y otra vez vuelvo a poner pic. Y ahí voy. Pic, 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 pic. ¿Sí? Ya. Es importante no solamente picar una curva, sino picar su dispersión, ¿sí? Porque la solución no es exacta. Hay que tomar en cuenta los errores. Ya, despic, ¿sí? Aquí. ¿Y qué aparece? Aquí arriba se llena una tabla que dice datos de la curva. Y tenemos curva 1 y tenemos curva 2. Curva 1 la de arriba, la superior, y curva 2 la inferior. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Un promedio. Hacemos promedio de la curva 1 y la curva 2, ¿ok? ¿Sí? Y ya está. Ya tengo la curva 3 y la curva promedio. Puedo ver visible la curva 1, puedo dejar de ver la curva 2, solamente me quedo con la 3. Y esa curva 3 tiene su valor, ¿sí? En el centro, y su intervalo de confianza, sus errores asociados. ¿Sí? Por ejemplo, este pic aquí cayó, se fue para abajo, por el promedio. Entonces aquí lo que hago es pic, y este lo puedo modificar. Este punto de aquí lo puedo modificar. Y el punto de aquí de las orillas, los bordes, siempre tienen problema, lo puedo modificar. O lo puedo borrar, ¿no? Si no me gustan el promedio 3, la curva 3, el último dato, lo borro. Ahí está. Ya lo eliminé. ¿Qué hago acá? Ya veo dónde están mis intervalos de frecuencia, mis intervalos de confianza. ¿Los ajusto? Obviamente, ese intervalo de SK viene definido por una parte matemática. No es así como yo lo voy a ajustar así al ojo, ¿no? Pero viene definido por una parte matemática, esa obtención de SK. Lo define Miguel Rodríguez en un artículo que presentaron sus compañeros que expusieron. Yo lo voy a hacer un poco más veloz. Voy a poner aquí los intervalos de confianza en el límite donde yo ya analicé la curva de dispersión. Y le voy a dar aquí Select. Me dice que está aquí dos curvas. Y la promedio. Select. ¿Sí? Y lo que hace acá es decir cuáles de estas funciones, ¿sí?, caen dentro del intervalo dentro del intervalo que yo estoy utilizando, dentro de dos curvas. En este caso, la curva superior y la curva inferior. Entonces podemos ver que el anillo 1 solamente la parte, define la parte primera, hasta 6, más o menos, 6 Hz, que es acá. El anillo 2 también
hasta 6 Hz más o menos. El anillo 3, 5, no ve más allá. El anillo 4 alcanza a ver 5 también. El anillo 5 hasta 4 y eso con problemas. Y el anillo 6, nada. Quedamos que el anillo 6 iba por acá arriba, ¿no? Entonces el anillo 6 no ayuda a mi curva y sí destruye, ¿no? Sí me da una falsa velocidad por acá arriba. Entonces este de aquí lo puedo eliminar. Y este de aquí que veo que no contribuye lo puedo eliminar. Bueno, ya tenemos aquí entonces la curva de dispersión. Quitamos su límite superior, quitamos su límite inferior y tenemos la curva de dispersión. Esta curva podemos llevarla al inicio aquí. Ahí estamos. Aquí podemos ser más grande, ¿no? Para que se vea. Okay. Bueno, lo borramos de otra forma. Vamos a borrarla igual aquí en la curva 3. Quitamos el primero, ¿sí? Que es el borde, y quitamos el último. Listo. Ahora vamos a ir aquí donde dice Actions y vamos a darle Save. Y aquí vamos a guardar en escritorio. Bueno, donde las tenga, ¿no? No sé. Vamos a ponerle curva de dispersión, ejercicio 1. Y guardamos. Ya tenemos la curva de dispersión calculada con estos anillos, con estas combinaciones. Ahora, esta curva tenemos que observarla en otros programas, ¿sí? Ya aquí ya la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a dar aquí botón derecho en la parte de la orilla y vamos a exportar. Puede ser como imagen, ¿sí? También podemos exportarla como imagen PNG. Entonces, ejercicio 1. Y podemos también exportarla como punto page. Entonces también aquí, escritorio, curva.page. Listo. Ya guardamos estos valores. Si yo doy aquí File, exportar imagen, y yo exporto esto, lo que me va a exportar son las funciones de autocorrelación, las de la derecha. No me va a exportar toda esta imagen, todo el intervalo. Solamente me va a exportar la función de autocorrelación, que al final son las que construyen la curva de dispersión. Entonces es importante acá guardar desde aquí, no guardar desde acá, o exportar desde acá. Aquí si yo guardo, me va a guardar sí todo el procesamiento, ¿no? Aquí en Save. Ahora, vamos a irnos a un archivo que se llama Fige, que era el que estaba también en la carpeta hace un momento. Y aquí en este archivo Fige, vamos a cargar File, Save, y vamos a cargar la curva.page que acabamos de guardar. Open. No, ahí guardaste, la reemplazaste con la otra. Tienes que guardarla de nuevo porque la reemplazaste con la que estaba. Save page, curva. No, vamos a hacer otra mejor. Curva 1. Save. Y vamos a cargar Fig. Vamos, aquí está. Aquí File, Save y cargo curva 1. No, el load, con load. A ver, vamos a cargar otra vez. Fig. Open. Curva 1. Pero ahí la pasaste a reemplazar de nuevo, así que tienes que guardarla otra vez. Ya, a ver. Save page, curva 2. Save. Y luego Fig. Y aquí File, Open. Ya sé lo que lo ponía. Aquí está curva 2. ¿Sí? Ya tenemos aquí la curva de dispersión. Podemos hacer también el procesamiento desde acá, otra vez desde Jobsy, y ya darnos cuenta que no hace falta que observemos hasta acá en el procesamiento. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí? En salida, de 1 a 40. En este caso podemos ver que nuestra gráfica va
o nuestros datos va de 1, no hay ningún problema con 1, pero no va hasta 40. En 7, ya más allá arriba de esa frecuencia no tenemos resultado. Entonces aquí hay que darle salida 8, 9 Hz. Entonces desde acá, desde Jobsy, en lugar de ser 40, tiene que ser 8 o 9 Hz. Y obviamente eso va a reducir mucho el procesamiento también. Entonces es ver aquí cuál es el comportamiento ya en frecuencia de mis datos y después corregir tanto acá en la salida como también corregir acá en la parte del filtrado. No hace falta que filtremos hasta 40, ¿sí? Hace falta que filtremos menos. Vamos acotando nuestro intervalo de frecuencias, pero ya con lo que observamos de salida, ya con los datos que tenemos. Entonces, ya tenemos una curva de dispersión aquí. Y eso es lo que ustedes van a mandar. Esto es con lo que ustedes van a trabajar ahora para su informe, con esta parte de la curva. Pues como yo les comentaba, podemos hacer aquí esta curva, podemos darle copy y aquí le puedo dar otra vez paste, por ejemplo. Puedo copiar de acá, de SPAC to DISP. Aquí, copy. Puedo hacer aquí pegar, puedo salvar, puedo agregar y puedo exportar. Entonces, si requieren después utilizar alguna otra herramienta, con esto es suficiente, con estas propiedades, para que ustedes puedan trasladarse de Jobsy de un procesamiento a otro, ¿sí? Sin tener que limitarse a solamente observar esta curva, por ejemplo, aquí. Entonces, por ejemplo, si yo ya hice este anillo, que es el ring, en este caso hice yo el doble mediano, al momento que yo procese el otro, el doble pequeño, creo que es doble pequeño, la curva ya no me va a salir acá. Quizá la curva me salga, si es pequeño, va a completar un poco más altas frecuencias por acá. Y yo voy a poder copiar de aquí, copy esta, irme al otro SPAC to DISP, al del pequeño, y ponerle pegar. Y ya la tengo. Y aquí también le puedo poner pegar. Y voy traslapando las dos señales hasta construir después una curva de dispersión más grande con este anillo, o sea, con este arreglo y con el arreglo pequeño que me va a dar una contribución más acá abajo. Entonces, ya que tenga esta curva, que es de un arreglo del mediano, voy a tener que pegarle encima, aquí, una curva la del pequeño, que va a venir por acá más o menos. Si me sale por acá arriba, algo está mal, ¿no? Tiene que darle una continuidad por acá. Y vamos a construir una mejor curva de dispersión. Es decir, una curva que vaya desde 2 y quizá llegue a los 10, 12. ¿Sí? Recuerden que entre más grande sea la curva de dispersión, vamos a poder definir mejor nuestro modelo de inversión, ¿no? Nuestro modelo de capas, velocidades y profundidades. Es importante también que tomen en cuenta que siempre hay problemas en los bordes, ¿no? Acá y acá. ¿Sí? También tomar en cuenta eso, los problemas de los bordes. E intentar hacer una curva suave, no una curva que tenga un poco de complicaciones en cuestión a bajos, altos, peaks, porque al final el modelo no va a ajustar esas variaciones tan bruscas. Al contrario, el modelo va a ajustar curvas suaves. Entonces es importante que no hagan una curva, no sé, que sea recta, ¿no? Sino que sea una curva continua, sin sobresaltos. ¿Dudas de esto? ¿Llegaron hasta acá? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta, Rogelio. ¿Qué es lo que tienen Sí, que profe. entregar de resultado de SPAC? Ya, tienen que entregar esta curva, ¿sí? Y la continuación de esta curva con el otro arreglo. Es decir, van a entregar esta imagen, que es este arreglo, van a entregar esta misma imagen del otro arreglo y van a entregar ya la curva completa con los dos arreglos, para tener solamente una curva de dispersión, que va a ser la solución de los dos arreglos. Son 3 imágenes. Esta curva, la curva del arreglo pequeño y la curva completa.
Ujú. Sería como, por ejemplo, en mi caso tengo como arreglo circular, mediano y el grande. Entonces en cada uno de ellos tendría una imagen y después las junto. Sí, 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 sí. Y aquí, por ejemplo, propiedades, donde dice gráficos, aquí viene esto que dice irregular grid 2D. Esto es la opacidad, por ejemplo. Aquí yo puedo darle menor opacidad. Aquí también. Menor, ¿no? Desaparecer una, desaparecer la otra. Mira, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, así puedo jugar. En este caso, este arreglo debería estar desde 1 hasta 7, no más allá. Debe estar corto. Ya no lo hicimos ahora porque hay que reprocesar otra vez, pero sí ustedes lo tienen que hacer. O sea, si ven que la curva no va más allá de 6, 7, al momento de hacer salida acá, aquí van a ir a 8, por ejemplo. No, no queremos hasta 40, no nos sirve nada 40. Hay que regresarnos a procesar otra vez para que no se vea esto de acá. Esta parte de acá que no nos interesa. Y tener esta curva con la otra curva aquí y después hacer el mismo picado. La parte de arriba, ¿sí? La parte de abajo, obtener el promedio y solamente quedarnos con el promedio y sus errores asociados a ello. Ya con una previa limpieza desde acá. Ya si aquí, si esta curva no construye, quitar, regresarse, procesar sin este ring, sin el ring 6. Entonces son 3 imágenes que tienen que entregar acá en la parte de SPAC, que son 3 curvas de dispersión. Una curva del anillo, bueno, del arreglo mediano, grande o pequeño, la otra curva del otro arreglo y la curva completa. Es importante las 2 curvas por separado porque debería tener una relación. Sí, estamos de acuerdo, es el mismo medio. Pero no siempre es tan fácil encontrar esa relación, ¿no? A veces está enmascarada, a veces no nos deja un arreglo funciona, el otro no. O el otro nos da por acá arriba, o nos da por acá abajo, ¿no? Y es importante analizarlo por separado y después ya junto. ¿Dudas, preguntas? Alguien, por ejemplo, me dice acá si estamos viendo un medio rígido, si es un medio competente o no. Por ejemplo, acá esta curva de dispersión. ¿Es un buen sitio para una construcción, por ejemplo? Ya un poco más aplicado, ¿no? Yo lo veo acá, por ejemplo, y es un buen sitio. O sea, una baja velocidad igual 500 metros por segundo. Correspondería como a sedimentos no consolidados o algo así. Sí, perfecto, ¿no? ¿Cuál es la velocidad más o menos que se considera una roca? No roca, pero sí una roca dura. Más o menos, ¿qué velocidad? 200, 1300 metros por segundo. ¿Cuánto? Como 1300 metros por segundo. Mm. A partir de ¿No? 900 más o menos. 900, 1200 es una roca dura. Más de 1200 es una roca ya extremadamente dura, ¿no? Pero más o menos 900. Creo que alguna vez he escuchado ahí que Santiago tiene velocidades 800, 850 y para que no entrara Santiago como roca dura, pues yo 900. No sé, profe, debe saber un poco más de eso. Algo así me ha comentado el profesor Rodolfo Sarabón, que como Santiago tenía alrededor de 800, 850, lo habían sacado para no decir que fuera un suelo rígido, ¿no? Competente. Sí, lo que pasa es que en Santiago las gradas son muy duras, tienen velocidades muy altas, ahora no tienen 800, eso es un mito de él porque no habían datos en el momento que él lo dijo. Pero más allá, sobre 8, o sobre 850, 860, 900, si quieren ser conservadores, estamos hablando de roca ingenieril, le llamamos. Mm. En Chile tú podías encontrar una grava con 800 metros por segundo, que eso es suelo, eso ya no es suelo, está casi consolidado. Pero le llaman es roca ingenieril. Bueno. Sí, entonces es una aplicación así desde el procesamiento, ¿no? Ver ya desde ahora esa curva y poder uno hacer una conjetura de manera rápida, ¿no? Sin tener que hacer ya el modelo de inversión. Esto hay que invertirlo y sacar el modelo de velocidades y profundidades. Pero ya desde ahora, con lo que yo estoy haciendo, ya puedo darme cuenta entre qué rangos está el sitio que estoy estudiando, ¿no? Más o menos. ¿Dudas, preguntas?
Nosotros, antes de determinar la curva de dispersión promedio, estábamos viendo el aporte de cada anillo y dijimos que posiblemente el anillo 1 no era muy bueno porque no tenía esa caída por cero, pero después vimos que en el rango en el que definimos la curva promedio sí construye. Entonces, mi duda es si esta eliminación de los anillos la hacemos después de determinar la curva promedio o la podríamos hacer eh, al ver esto de la función de Bessel. Muy buena tu pregunta. La parte 2, desde acá. Antes de que saques tú la promedio, hay que borrar desde acá. Desde que uno observa que, no, por ejemplo, esta. Puede que en lugar de que contribuya, destruya. Pero esta, por ejemplo, totalmente destruye. La que hicimos el anillo de ponerle R del más pequeño al más grande, que dijimos a ver qué pasa, porque Jobs sí me deja. O sea, Jobs sí no me dice, estás haciendo una barbaridad. Jobs sí me dice, ¿quieres promediar todo? Pues promedia todo. Y hay gente que hace eso, de verdad, o sea, no es broma. Y obtiene esto y dice, puta, no me dio nada, no funciona. No es que no funcione, simplemente Jobs sí no te dice que estás haciendo las cosas mal y te deja hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque como vemos, la parte de la teoría está diseñada para un medio homogéneo, lineal, isótropo, capas planas, infinitas, ¿no? Y eso la realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que no sabemos de dónde viene la fuente y menos sabemos cuál es la dirección, ¿no? Y también qué intensidad con esas técnicas, ¿no? Más que nada. FK sí sabemos de dónde viene la fuente, pero acá no. Entonces, por eso agarramos la mayor combinación de pares que nos puedan construir la función o nos puedan destruir. Por ejemplo, en esta dirección, estos tres anillos, la combinación de estos tres anillos, bueno, de este ring, pues no construye tanto, ¿no? Como quizás sí podría hacerlo esta, ¿no? La parte de la caída. Entonces, no sabemos cuál, pero acá nos damos cuenta cuál. Y borramos desde el origen, desde el procesamiento. Por eso yo les decía, tenemos que ir y regresar, ir y regresar. No es que nos equivoquemos, simplemente no sabemos en qué rango podemos estar trabajando o qué rango nos dé el medio trabajar. Y aquí nos tenemos que regresar. A borrar anillos, ¿sí? A definir mejor los tiempos, a dar mejor salida y otra vez a correr, ¿sí? A tener mejores resultados ya directamente acá en el Spacturis. Más dudas, preguntas, sugerencias. ¿Siguieron? ¿Algunos siguieron o no? ¿O nada más vieron? No sé. Si llegaron acá o... Yo, no, yo no. Yo llegué a graficar la curva de dispersión, pero hasta ahí nomás. Ya. Ahí es difícil igual mirar la clase Sí. y hacerlo. Sí, se entiende, pero bueno, la idea es que también pongan atención acá y que lo repliquen, ¿no? Está el video grabado, entonces no hay ningún problema que lo hagan paso a paso. ¿Sí? Dudas. Si yo borro, por ejemplo, este último de acá, seguramente la solución me saldría mucho mejor aquí. Esto de aquí arriba lo eliminaría, se iría, o sea, bueno, no lo tomaría en cuenta, ¿no? Porque eliminaría la señal que me está metiendo ese ruido ahí, miren. ¿Sí? Ahí se ve que me destruye. Ya, pues no sé, profe, ya, bueno, la entrega, ya saben cuál es la entrega, sus imágenes y una explicación, ¿no? Ahí que, no un informe, pero sí deben los que escriban qué es, ¿no? O sea, cómo se obtiene, cómo le hicieron, qué dificultades encontraron, les dio una función de Bessel o no, y también es importante que pongan estas, ¿sí? También eso puede ser importante para ver su criterio, ¿no? Aquí le dan file, le dan export, e igual, esta misma guardan, ejercicio 1, Bessel función. Aquí ejercicio 1, sí. Ya está. Y eso me permite ver, acá está, ejercicio 1, Bessel función. Y aquí están. Ajá. Y es importante porque podemos ver el criterio y decir, ah, mira, esta de aquí la tuviste que haber borrado. Esta no construye. Esta construye muy bien. Esta acá quizá la pudiste haber borrado. Solamente quedarnos con las que construyen mejor. ¿Sí? Es importante hacer Jóvenes, una serie de combinaciones. para tener más claridad, entreguen esta imagen que está mostrando Rogelio, la imagen de las funciones de Bessel ya seleccionadas. Fíjense que acá
En la imagen que muestra hay una parte que están en gris clarito y otras en negro. Las que están en negras porque fueron seleccionadas con el proceso que hizo Rogelio, entonces tienen que entregar las funciones de Bessel, esta imagen de las funciones de Bessel y la curva de dispersión para los dos arreglos. ¿Ya? Y las esa se puede exportar directamente desde SPAC2DISP o guardar el punto page y exportarlo desde el FIG. También de acá lo pueden exportar en file, lo pueden exportar como imagen. ¿Ok? ¿Y cuándo tenemos que ¿Alguna? hacer la entrega? O sea, ¿qué día es día de entrega? ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieren? ¿Una semana? Que la próxima semana es semana de vacaciones. Ah, entonces menos de una semana. Al domingo. No sé qué. No sé, profe, ¿qué sugieren? Yo diría que dejemos abierto para esta ocasión que la entreguen hasta el viernes, a las 4 de la tarde, justo antes que salgan de vacaciones, pero me interesa que traten de hacerlo antes del jueves. Si no trabajan en esto hasta el jueves por si tienen alguna duda puntual, quizás lo podamos tratar de resolver. Pero si lo dejo para vuelta de vacaciones ya se les va a haber olvidado y no lo van a haber hecho. Entonces, hagámoslo hasta este por lo menos lo vamos a entregar el día viernes. ¿Ok? Sí, igual la idea es que no se les junten los métodos porque el jueves como vamos a ver otro con FK, vamos a empezar con FK antes para que no se les junten y no se confundan. E ir revisando con tiempo si están entendiendo y haciendo bien el procesamiento, para que después no se les junten todos. Tengan también en cuenta que estas imágenes les van a servir para su informe final. O sea, en realidad ustedes les están avanzando a su informe, ¿no? O sea, véanlo también por ese lado, que no se les junta al final el informe de hacer todas las técnicas al mismo tiempo, sino vamos avanzando poco a poco, vamos a ir construyendo ese trabajo, al final solo se sienten escribir y esté listo su trabajo final. Así que esta entrega la vamos a hacer hasta este viernes a las 4 de la tarde, ahí tienen 3 días y incluimos el jueves por si llegan a haber dudas, para que le pregunten a Rogelio. Pero ya vimos todo lo que es SPAC y la selección de datos, que después son, como bien dijo Rogelio, son estos datos de la curva que está mostrando ahora, de la curva de autocorrelación, los que entran en el modelo de inversión. Lo demás es para ir viendo más o menos cómo nos está quedando el modelo. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Y otra cosa, guarden sus datos. Este archivo curva que tuvimos acá, guárdenlo en una carpeta. No lo pierdan porque ese lo vamos a ir construyendo y lo vamos a analizar al final para hacer un modelo de inversión. Sí, ya con FK, con todo lo que vamos a hacer, vamos a ir construyendo vamos a ir mejorando esta curva para invertirla, ¿no? Es el último tema, inversión. Así que eso. Bien. Terminamos entonces con SPAC. El día jueves vamos a seguir, Kellen nos va a empezar a conversar sobre FK. Y así que aprovechen ahora de trabajar todo lo que es el procesamiento de SPAC y la visualización de los resultados. Empiecen a guardar sus imágenes y todo esto les va a servir para ver si están aprendiendo a utilizar el software. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien, no habiendo más Sí. consultas, vamos a detener la grabación y vamos a dejar la clase hasta acá. Nos vemos el día jueves. Chao, jóvenes. Cuídense. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.